Hola compañeros, somos el grupo de Juan José Madrigal, Kelly Palmer y Stephanie Norman. Estas son nuestras reflexiones sobre la semana 3, el aprendizaje significativo. En respecto a las experiencias significativas, hemos tenido muchas de estas experiencias ya que es una de las maneras más exitosas para aprender. Según Díaz Barriga y Hernández, el aprendizaje significativo conecta con conocimiento previo y la nueva experiencia. Es auténtico y los estudiantes pueden construir el significado de la lección. Todos tenemos conocimiento sobre el mundo que nos rodea de nuestras experiencias, y al conectarlo con la nueva experiencia nos ayuda a aprender en una forma donde podemos seguir construyendo nuestro propio conocimiento. Esto se hace comparando las ideas nuevas con las antiguas, donde se puede determinar las discrepancias, contradicciones y similitudes. Comparando esta nueva información o experiencia nos ayuda a reorganizar, reformar o confirmar nuestros pensamientos y conocimientos. En nuestro grupo demostramos varios ejemplos de experiencias de aprendizaje significativo. Kelly se acuerda de un proyecto que hizo en su clase de ciencias naturales en 9º grado que lo llaman sludge. Después de aprender sobre las características básicas de los elementos y cómo identificarlos, entre otros, hicieron un proyecto final que fue una evaluación de descubrimiento. Cada alumno recibía una mezcla de cosas llamadas sludge y tuvieron que aplicar todo lo que aprendieron sobre los elementos para separar cada ingrediente y averiguar de qué elemento se formaba la mezcla. A Kelly le encantó el proceso porque pudo aplicar su conocimiento y organizarlo de una manera que le dio resultados. Ahora puede aplicar las mismas estrategias que aprendió en otros aspectos de su vida, como por ejemplo en la cocina. Stephanie también aplica su aprendizaje en la cocina y se acuerda de una memoria fuerte del aprendizaje significativo fuera del salón cuando empezó a cocinar y alimentar a su familia. La necesidad de aprender era bastante aparente y ella tenía conocimiento previo al pasar mucho tiempo mirando a su mamá preparar la comida. Ella tenía todos los recursos necesarios y el interés en hacerlo. La combinación de todos estos factores resultaba en que ella cocinaba con más y más frecuencia y así con más y más éxito cada vez. Ahora, como entiende bien la base, ella puede crear platos deliciosos y creativos sin la necesidad de una receta u otro apoyo, simplemente su imaginación. Juan José se acuerda de un proyecto en 6º grado cuando estaban aprendiendo sobre la capacidad de soporte de peso que tienen los puentes. Obviamente, él había visto puentes antes y sabía la estructura básica, era su conocimiento previo. También había aprendido diferentes estilos de puentes y el funcionamiento del tipo de construcción. En su grupo, él tuvo que construir un puente de palillos después competir contra sus compañeros de clase para ver cuál puente soportaba más peso. Este proyecto fue muy significante, ya que todavía se acuerda de él después de 25 años. Más que eso, después de ese proyecto, cada vez que Juan José veía un puente, él se sentía obligado a determinar qué tipo de construcción era y obviamente compartir esa información con su familia, que les agradeció mucho. Estas experiencias demuestran cómo el conocimiento previo es importante para crear una conexión donde llegue a ser una experiencia significativa que se pueda quedar con el alumno por mucho tiempo. En la escuela tenemos mucha información para aprender. Díaz Barriga y Hernández nos dan 3 tipos de contenido: el declarativo factual, el conceptual y el procedimental. Para cada contenido hay diferentes métodos que funcionan mejores que otros. Reconocemos que no todo se puede aprender por descubrimiento, por ejemplo, pero todo se puede ser un aprendizaje significativo aplicando las estrategias más efectivas. El contenido declarativo factual es el primero, que tiene que ver con los hechos y respuestas finitas que no son flexibles. Los hechos así son y básicamente hay que memorizarlo.
Normalmente la información más básica que se requiere para poder aprender otros contenidos como conceptual o procedimental, como las tablas de multiplicar o los nombres de los estudiantes en la clase, por ejemplo. Para poder enseñar estas cosas, el maestro tiene que ser creativo para que se les quede la información y no se olviden de inmediato. Un ejemplo de cómo nuestro grupo ha enseñado contenido factual es con canciones y juegos. Todos, por supuesto, hemos aprendido usando canciones como para aprender el alfabeto, por ejemplo. Los miembros de nuestro grupo también hemos usado canciones para aprendernos las tablas de multiplicación o las características de las rocas. También hemos usado juegos de memoria para aprenderse los nombres de los estudiantes a principio del año, entre otras cosas. Otro tipo de aprendizaje que también es parte del declarativo es el conceptual, pero la diferencia es que este conocimiento tiene que conectar los hechos y datos factuales en una red de información. Los tres hemos usado diferentes estrategias para el aprendizaje de contenido declarativo conceptual. Hemos usado mapas conceptuales como un mapa de burbuja o un diagrama de Venn para enseñar cómo comparar dos o más cosas, conceptos o ideas. Primero, toca enseñarles a los alumnos cómo usar los mapas o diagramas usando información que ya saben, sus conocimientos previos, por ejemplo, comparando a su mamá o papá, unos deportes, música, etc. Ya que entiendan cómo usar el diagrama, se puede aplicar a un concepto nuevo como comparar a dos personajes históricos o libros de ficción o no ficción. De esta manera, los estudiantes aprenden a hacer inferencias para llegar a una respuesta que no está explícita en el texto. Por ejemplo, Juan José usa mucho el concepto de causa y efecto en su clase de historia porque sus estudiantes todavía tienen dificultades entendiéndolo. Él empieza el año usando un organigrama con palabras claves que les ayuda a los estudiantes a crear oraciones con los conceptos. La meta es que con el tiempo ellos hagan las inferencias y conexiones sin la ayuda de los diagramas. El último tipo de contenido es el procedimental. Este conocimiento tiene que ver con el cómo hacer algo, el proceso que se siga para lograr un objetivo. Se usa el aprendizaje procedimental cuando un estudiante se enfrenta con problemas que tiene que resolver y tiene que saber que hay más de una manera de resolverlo y sabe cómo escoger una de ellas y seguir los pasos en un orden lógico. Un ejemplo que usamos como maestros es cuando tenemos que enseñarles los procedimientos del aula a los alumnos al principio de cada año. Esto puede tomar entre 1 o 2 semanas, aunque con la experiencia hemos aprendido que lo más que uno cubra los procedimientos, lo menos tiempo que se usa para lidiar con interrupciones de mal comportamiento o gastar tiempo volviendo a enseñar procedimientos que los alumnos ya deben saber hacer. Es importante tratar de cubrir todos los escenarios para que no haya preguntas en el futuro. Un ejemplo es el proceso de leer con una pareja y otro puede ser el proceso de compartir lo que han aprendido con su pareja, el Think, Pair, Share, o simplemente el proceso de reorganizar los escritorios en el aula, que parece algo sencillo, pero con los alumnos llega a ser algo complicado. Primero les mostramos cómo hacerlo correctamente y después incorrectamente para demostrar lo que no deben hacer, algo que a los alumnos les encanta ver y hacer. Luego lo hacemos correctamente otra vez y pedimos voluntarios que demuestran a la clase. Al final, dejamos que toda la clase demuestre a la misma vez cómo hacer el procedimiento. Esta estrategia también se puede hacer con cualquier tarea o conocimiento que tienen que aprender los alumnos, como el método científico o el proceso de dividir, sumar o multiplicar números, por ejemplo. Lo que nos enseñan estas lecturas y reflexiones es que es necesario tener una enseñanza balanceada. Los estudiantes necesitan un conocimiento declarativo, conceptual y procedimental.
Tenemos la responsabilidad de proveer estas oportunidades a todos nuestros estudiantes para que el aprendizaje sea significativo. Es vital que creamos relaciones con nuestros estudiantes para saber el conocimiento previo de los estudiantes y cómo puede conectar con el contexto de la vida real de ellos. Los alumnos deben saber cuál es el objetivo de cada lección, hasta dónde tienen que llegar y cómo se conecta a su vida, lo cual crea esos puentes cognitivos. También tenemos que ayudarles a tener un orden en su progreso para que puedan categorizar sus nuevos conocimientos en una manera útil para ellos mismos. Como nos dimos cuenta al principio, nosotros todos nos acordamos de ejemplos de experiencias significativas porque pudimos conectar nuestro conocimiento previo al nuevo contenido. Encima de eso, era algo que nos impactaba o que continúa a impactarnos regularmente. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros alumnos, crear las relaciones con ellos para aprender qué tipo de conocimiento previo tienen y ver cómo podemos conectar esa información para que sea significativa. Ellos tienen la responsabilidad de aprender a aprender, pero el maestro tiene la responsabilidad de entregarles las herramientas y la dirección para hacerlo. Gracias compañeros por escuchar. Que disfruten el fin de semana.